En una ocasión, un grupo de hermanos viajábamos a una actividad espiritual en el cual habíamos tomado dos movilidades para viajar. En el trayecto, una de las movilidades sufrió un accidente y bueno, un grupo de hermanos accidentados, varios hermanos accidentados, algunos hermanos no tanto, algunos hermanos estaban bien, pero menos mal no hubo ningún muerto en ese accidente. Pero después de eso yo pensaba en mí y decía, bueno, estos hermanos, pues hasta aquí habrá sido, digamos, su deseo de ir y participar de una actividad espiritual, evangelística que íbamos a realizar. Entonces, en realidad no fue así, sino que los hermanos que se encontraban bien y decían, nosotros vamos a continuar el viaje. Y bueno, los hermanos que estaban accidentados, evidentemente habíamos derivado al hospital para que ellos se quedaran ahí y pudieran ser atendidos. Y bueno, los otros hermanos estaban motivados, animados para seguir, para continuar. Pero aquí me di cuenta en ese momento de que Dios tiene los propósitos claros para la iglesia y para nosotros. Entonces continuamos el viaje, hicimos la actividad evangelística y así. Pero con esto quiero hacerles pensar, mis hermanos, que las pruebas siempre señalan los propósitos de Dios, que las pruebas no suceden así por así. Y para ello quisiera leer y compartirlos con ustedes la palabra del Señor que el apóstol Pablo escribió a los Filipenses en capítulo 1, versículos 12. Solamente voy a leer 3 versículos. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, todo el pretorio y a todos los demás. Y la mayoría de los hermanos cobraban ánimo en el Señor. Con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Recordemos un poco antes. Cuando Pablo escribió esta carta, Pablo estaba en la cárcel, Pablo estaba en la prisión, Pablo estaba encarcelado en Roma. Y Pablo, escribiendo desde la cárcel, él señala algunos propósitos positivos, ¿no? Una de esas es, según el versículo 1, nos dicen que las pruebas habrían servido para que el evangelio progrese más. Pablo estaba pasando dificultades. Pablo estaba en la prisión por llevar el evangelio, por predicar el evangelio. Pero dice que Pablo, esta prisión, este encarcelamiento, habría servido más bien para que el evangelio progrese más. Muchos de nosotros podríamos pensar que las pruebas son para perjudicarnos o que las pruebas nos señalan para que nosotros no hagamos más evangelismo, misiones, más actividades evangelísticas, sino más al contrario. Cuando hay pruebas, dificultades, el Señor a través o en esas pruebas tiene propósitos claros, propósitos buenos para la iglesia y para nosotros. Por eso esta prisión había causado un efecto positivo, no un efecto negativo. Entonces, con esta prisión, el evangelio se abrió más. El evangelio habría sido más conocido por muchas personas. Los que estaban en el pretorio, dice Pablo, los que estaban custodiando a él, habrían conocido al Señor. Y eso fue muy bueno. Y lo otro también, el versículo 13 nos dice que las pruebas habrían servido también para testificar de Cristo. Porque hay una palabrita que utiliza el apóstol Pablo, dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio a todos los demás. El hecho de que Pablo estaba en la cárcel habían hecho más evidente del evangelio. Quizás hasta entonces muy pocas personas conocían,
A lo mejor los soldados romanos que estaban custodiando a él y no lo conocían al Señor. Y muchas personas quizás no lo conocían del Señor. Pero esta prisión, este encarcelamiento, habría servido más bien para que muchas personas conozcan al Señor. Había hecho más evidente del Evangelio. Porque muchos, los que estaban en el pretorio, habían conocido al Señor. Porque eso es lo que nos dice en el capítulo 4, versículos 22, nos dice que los que estaban en la cárcel, en la casa de César, habían enviado incluso saludos. Bueno, habrían sido parte y ya estaban compartiendo los propósitos que tenía Pablo en ese entonces. Esa es la segunda cosa que nos dice. La tercera, las pruebas sirven para animar y fortalecer a los creyentes. Mire, el versículo 14 nos dice: y la mayoría de los hermanos cobraban ánimo en el Señor con mis prisiones. Se atreven mucho más a hablar de la palabra sin temor. O sea, Pablo estaba en la cárcel y los hermanos, al escuchar que Pablo estaba en la cárcel, no se habían desanimado, sino más al contrario, cuando supieron que Pablo estaba en la cárcel, eso había motivado más bien positivamente. Los hermanos se habían motivado más para hablar del Evangelio. Los hermanos se habían motivado para predicar el Evangelio sin temor. Eso es el efecto que causó esta prueba en el caso del apóstol Pablo. Muchos de nosotros también pasamos pruebas, dificultades. A veces siempre vemos como una dificultad el hecho que no hay dinero. A veces siempre vemos una dificultad cuando pasa algo en nuestras vidas. Tal vez justo cuando estabas yendo a evangelizar, a predicar, te pasó algún incidente, algún accidente quizás como a nosotros. Pero eso no debería desmotivarnos. Esas cosas nos están señalando un propósito o los propósitos de Dios. ¿Qué es lo que Dios quiere con nosotros? Cuando hay pruebas, cuando hay dificultades, no tenemos que dejar de evangelizar, no tenemos que dejar de hacer misiones, no tenemos que desanimarnos como líderes, como iglesia, sino que tenemos que seguir adelante con esto, porque el Señor está obrando a través de estas pruebas que podríamos estar pasando como a nivel personal o a nivel liderazgo, a nivel iglesia. Mis hermanos, adelante, hay que seguir predicando el Evangelio que el Señor nos ha encomendado. Bendiciones. Hasta pronto.